Marmari Peña y por la miel, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces Indígenas, un espacio donde queremos compartir la fuerza, la historia, pero también los sueños de los pueblos indígenas de Chile y Latinoamérica. Ya hemos compartido con diferentes personas del mundo aymara, del pueblo Cahuáscar, Selman, Mapuche, indígenas de Guatemala y Colombia. Y hoy nos vamos al corazón de Gualmapu, a Curarrehue, donde nos acompaña nuestro Peñi Simón, en donde queremos compartir un poco de su historia, su visión y todo lo que está hecho por allá. Muy bienvenido, Peñi Simón. Mari Peñi, Mari Pulamien con Alcutulelu Tupachi Zungu, Tupachi Nutram, todas las personas que estén escuchando este Nutram, ¿no? Esta conversación. Agradecido, Venancio, por la invitación, por ahí tomar el contacto y tener un Nutram, ¿no? Como más Como ahí la para tribu. conocerse un poco más, para contarte un poco lo que se está haciendo acá y ver ahí cómo también vamos mostrando diferentes experiencias dentro del mundo mapuche, pero también dentro del movimiento indígena a nivel latinoamericano, de las acciones territoriales que hoy día se están haciendo en diferentes espacios. Así que agradecido ahí de la invitación. No, muchas gracias a usted. Hemos tratado de coordinar hace harto tiempo, tenemos Sí, harto. no, marzo estuvo bastante movido, la verdad. Bueno, tú debes saber, aparte que tuve algunos asuntos familiares, pero también en enero, febrero acá en el campo no hay tiempo. Y después en marzo tuvimos Guiatún unos días, tuve un viaje afuera también, entonces ha estado difícil ahí la coordinación, pero ya se logró. Sí, muchas gracias, Peñito. Usted dijo, claro, que esto es un Notram. Eso era algo que antes nuestros abuelos, nuestros ancestros lo hacían harto, como que de compartir, de conocerse, de conocer la historia, de encontrar parientes en común. Y ahora la tecnología nos permiten también hacer eso con otra gente, con otras partes. Así que muchas gracias, bienvenido nuevamente a Voz Indígena. El Peña Simón Crisóstomo Loncopan, él es geógrafo, es dirigente territorial del LOF Trafcura y presidente de la Asociación Comunal Mapuche Wincul Mapu de Curarrehue. Durante años ha sido vocero de la Red de Defensa de los Territorios y también ha trabajado con distintas organizaciones y comunidades en procesos de recuperación territorial, conservación y gobernanza indígena. Muchas gracias, Peñi. También él ha liderado o participado en el proyecto de Consejo de Gobernanza Mapuche en el Parque Nacional Villarrica, una experiencia única en Chile. También es guía local, caminante de cerro y defensor de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, Peñi Simón. No, muchas gracias a usted. Para comenzar, Peñi, usted nacido y criado en Curarrehue, ¿nos podría comentar un poco cómo fue su infancia? ¿Qué cosas crees que forzaron su identidad? El territorio para los pueblos indígenas, para los pueblos mapuches, marca mucho cómo nosotros nos conectamos. Mi familia, por ejemplo, es de Pitraco, donde hay hartos cerros, como que tenemos otra vinculación. ¿Cómo fue su experiencia? No, es que es clave el tubún. Cuando hablamos desde el mundo mapuche, el tubún es lo que te forma. O sea, siempre hemos dicho que donde naces dentro del Gualmapu, no solo forma una identidad, sino también una relación y una forma de entender el Mapu. Tu territorio, tu tierra, tu espacio. No es lo mismo un pehuenche que un lafkenche, que un puelche, un huinculche, un nache, huenteche. Son todas y todas distintas personas que de cierta manera van cultivando la palabra, el pensamiento, la acción con la naturaleza. Y eso creo que es fundamental, es la premisa, porque siempre dicen hoy que los pueblos indígenas tienen una conexión con la Pachamama, como que es el discurso más occidental, ¿no? Así como pueblo indígena es igual a un levitante en la naturaleza. No es tan así, la verdad. Soy bien Claro. crítico de esa visión romanticista de los indígenas, pero no porque no crea en eso, ¿no? No crea que tenemos una conexión real, sino porque es más allá que simplemente abrazar los árboles. Tiene que ver con memoria, tiene que ver con historia, tiene que ver con relación, con cercanía, con conversación con el territorio. ¿No? Por eso el guiatún es importante, por eso el chalín es importante, el nutram interno es importante y la comunidad es importante. ¿Ya? Mm. Y la comunidad ancestral, el love, no la comunidad conadi, que no, me refiero a la esencia del mundo mapuche, a la esencia en lo práctico, que es el mate, la visita temprano en la mañana, ir a visitar la familia, el vecino, la vecina, el primo, la prima, que es parte también de cuidar la naturaleza. O sea, siempre hemos dicho como, oye, esa es la naturaleza como algo externo, como la otra edad, ¿no? Como la naturaleza es lo que está afuera, allá lejos. Cuando
estar tomando un mate con mi mami, por ejemplo. Qué acto más lindo respetar esa naturaleza que es nuestra naturaleza, que es nuestra forma de vida también. Hay Eh, como usted bien dijo, hay una mirada romántica de lo indígena. Sobre todo, yo creo que de manera muy buena intencionada, de algunas sí, personas quieren apoyar a los indígenas, pero sobre todo el ser mapucha, que igual varía, depende del pueblo, pero el ser claro, mapuche es una vivencia. es una vivencia. No es solo un tema de yo tengo apellido No, mapuche, no, mi territorio tiene un nombre indígena y yo soy indígena, sino que esa vida mapuche se materializa en el día a día, en la ahora, cotidianidad, en lo espiritual, en los peumas, en soñar con tu territorio. exacto. Eso es el ser mapuche como tal. Y ahora imagínate, o sea, esa es la identidad partiendo desde ahí. Podemos entrar a una discusión súper, súper delicada, que a mí me gustan las conversaciones medias tabú en el mundo mapuche. Siento que si mientras más se conversan cosas así, más se van puliendo ciertas... La gente no está acostumbrada a hablar de situaciones medias tabú, como tú debes imaginar. Pero unas cosas claves como que es ser mapuche. O sea, más allá del apellido me refiero, ¿no? Más allá de la calidad indígena que dice Conadi que eres mapuche. Es un poco más allá. Yo creo que es más que vivir en una comunidad, es más que vivir en un territorio. Hay cosas más profundas que se van cultivando, valores, principios, formas de accionar que te van marcando. Y no lo digo yo, o sea, es lo que uno ha escuchado con los machis, es lo único que he escuchado con los loncos, con sus nutram, con los ñempín. Cuando te hacen nutram y en discurso y te hablan de la esencia del ser mapuche. Entonces, eh, la premisa obviamente tiene que ser con entender esta naturaleza, esta parte que tú eres de ella y tomar acción desde ahí. Yo efectivamente me crié en Curarrehue, nací, me crié ahí, me crié con mis abuelos maternos en una comunidad que se llama Trancura. Bueno, la comunidad es Camilo Cuñuiquir, Yof Tunecul, pero nosotros reivindicamos el LOF, entonces LOF Trancura. Estamos a la frontera, somos el LOF limitante con Puelmapu, hoy en día el límite fronterizo Chile-Argentina. No somos, siempre nos dicen pehuenches, no somos pehuenches, somos huinculches. Personas de cerro, de montaña. Nos criamos acá, desde niño, niña, colegio rural, escuelita rural, unidocente, en un contexto bastante alejado de lo que era el mundo, comillas, mundo mapuche Imagino, más tradicional, político. No es como Gualmapu Centro, cuando hablamos de Gualmapu Centro, hablo de Temuco y alrededores, ¿no? Donde se tejía todo el movimiento. Acá no, acá estamos en un territorio, no quiero decir libre, pero sí un territorio mucho más prístino que otros espacios de Gualmapu, donde abunda el nativo, donde abunda el Lahuen, donde abundan las cascadas, el Chayenco, la naturaleza más sana, en su palabra más completa, por decirlo de alguna manera, donde el sol sale a las entendiendo 4 de la mañana. entendiendo que igual hay depredación, entendiendo que igual acá hay conflictos ambientales muy importantes, pero no en Lumaco. Con todo respeto a mi país y la mía allá, que tiene un contexto territorial bastante distinto, impulsado también por una forma de desarrollo que no es compatible con los modos de vida hoy día de los pueblos indígenas, no solo el pueblo mapuche, sino de los pueblos indígenas, que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con la depredación de la tierra, que tiene que ver con la vulneración de los derechos. Entonces, nos criamos así y por ende vivíamos una comunidad bastante tranquila, muy organizada. Mi familia siempre ha sido dirigentes territoriales. Nací en una cuna o en un cupalme o cupán, como quieran denominarlo, que es como el linaje para que la gente entienda, de Lonco, de Iñatufe, de personas que creen mucho y tienen mucha fe. Mi familia es de mucha fe mapuche más que la cultura. Me gusta practicar la cultura, practicar las tradiciones. Lo encuentro igual como súper, súper, no sé, raro hasta escucharlo. ¿No? Nosotros creemos y practicamos el mundo mapuche. Pero también hoy día, en estos tiempos, entendemos que eso no es de hace 500 años ni de 600 años. O sea, hoy día somos mapuche y practicamos el mundo mapuche en el 2025. Y eso es sumamente importante entenderlo. Lo mapuche está, o los indígenas por lo general está llevado como, o los quieren decir que es parte del pasado, es Bueno, hay mucho. parte de la memoria, del museo, o sea, nos quieren como museo. Y en Sí. realidad no, o sea, cuando un Peño también va a la universidad a estudiar, pierde validez su discurso, es menos mapuche porque quiere estudiar algún medicina, ingeniería, derecho, es menos mapuche porque se quiere ir al norte a trabajar a la fruta o ir a trabajar de nana a Santiago como se dio en los 90 con una generación completa de peños lamienes que vieron a sus madres o padres partir.
por buscar buenas oportunidades. Entonces hay que empezar un poco a derribar ciertos mitos, ciertos mitos de lo que es y no es ser indígena, en este caso mapuche, en estos tiempos. Aún así, me crié ahí, viví feliz, una infancia tranquila, aprendí mucho del territorio, aprendí mi lengua. No, no nací hablando, nací mudo, lo fui aprendiendo a medida que iba creciendo y tomé ya un impulso grande cuando asumí cargos como a los 15 y 6 años, ya tomé una posición de aprender y recuperar mi lengua como un acto político también. Y entré a estudiar, estudié geografía en Temuco, en la Universidad Católica de Temuco. Así Antes que de detengámonos aquí, importante lo que usted mencionó de se tiró todos los factos posibles de qué es ser mapuche y una discusión, como usted bien dije, tabú, porque yo siento que es un tema generacional, fíjate, como que hay una generación que nació, vivió o le tocó sufrir la dictadura, que tiene como una posición mucho más con todas estas cosas que usted mencionaba. Pero la generación más joven, la de nosotros, como que se están volviendo a hacer estas preguntas. Como mm, que tenemos como la oportunidad de hacer otras preguntas. Como que nuestros abuelos puta, estaban luchando por su vida o sí, no sé, como que estaban en otra, como que estaban resistiendo. Y ahora como que de verdad el tema de ser mapuche yo creo que es algo bien profundo y que no toda la gente se está haciendo la pregunta. A mí me han enseñado también los machis, los loncos, de que todos nacemos como che, como personas. exacto. El ser mapuche es un acto voluntario de compromiso, de entenderse, de adquirir mapuche Kimun, de recibir peuma, no es algo que sea automático, no va Es por una la ley. construcción. Exacto, es casi como un contrato social con el mapu. Es entenderte de que uno es parte del mapu y el mapu es parte tuyo y está como esa relación. Y esa vinculación no es la misma para usted, para mí, para Lumaco, Dercilla, para Quimbuyo, porque esa vinculación con el territorio se da de forma distinta. Sí. Todos la buscamos, pero la conexión es distinta. Y eso es algo mágico, que yo siento que es un privilegio incluso, Peito. Porque hay mucha gente que han perdido esas memorias, esos lazos, no tienen en su entorno abuelo, lonco, macho que los puedan orientar. Yo conozco a harta gente que no tienen dónde agarrarse. Exactamente. Y como que hablo harto con Pinito de Santiago, puta que se sienten como mal, como se sienten como casi como discriminados por los propios mapuches, weón, por no tener ese lazo. Pasa mucho, no, no sé, claro, en Santiago tú vas ahí, bueno, Mm, hay comunidades muy vivas en Santiago, con una memoria muy mm, viva, pero hay espacios, bueno, igual es fuerte eso, es muy buen tema, o sea, cuando hablamos de en números del mundo mapuche, la Araucanía no es la mayoritariamente mapuche, pues Santiago, y gran parte de la población mapuche está en una sola comuna, en Puente Alto, el 40% de la población mapuche está en Puente Alto, que es mucho. mm, Obedece a procesos históricos de despojo de este movimiento forzado, ¿no? Que hubo en su momento, pero claro, hay generaciones que nacieron mm. viviendo en bloc, en poblaciones, eh, entendiendo que vienen de algo, pero no, no comprendiendo realmente qué es ser más allá de la identidad política que puedas tener. La identidad política es súper necesaria tenerla, ¿cachai? Como yo soy mapuche, vengo de un pueblo que ha luchado, que ha movilizado, y nadie me va a decir nada, está perfecto. Pero la identidad mapuche es otra. La identidad de saber y pertenecer, ¿cachai? Mm, Y mm. eso cuando te lo quitan es traumático, es muy traumático y es también consecuencia de lo que hizo el Estado con nuestra gente. La chilenización, la evangelización, el despojo, entre otros. Pero, Peñi, cuando yo veo a esas personas, esos peños lamienes de La Guardia, me quedo pensando, ¿y qué queda para el resto entonces de las chilenas y chilenos comunes y corrientes? Que no Sí. son parte. Y ahí es cuando tú empiezas a observar y decir, chuta, ser mapuche es hermoso, es lindo, porque primero perteneces a algo, tienes una lengua, tienes una cultura, tienes territorio. No Mm, eres como cualquier persona que anda caminando por la vida buscando, no sé, de forma hedonista ciertas cosas, ¿no? Tratando de llenar ese vacío. No, eres como, eres algo ya, eres y vienes con una misión. Entonces, en esta sociedad, que es la sociedad de la crisis identitaria, donde todos mm. queremos refugiarnos en un espacio, queremos refugiarnos en una identidad para hacer entrar, ser mapuche no solamente es bonito, es también una
comillas, ¿no? Como diría mi mamá, una bendición, porque la Es- verdad es que sí lo es, o sea, eh, el, la máxima o lo que uno debería buscar como buche es el como FLM, ah, sí, el sí, estar bien, es ¿cachai? estar bien. Y este estado como de guerra, de defensa, es un cutrán, pues, es una enfermedad. O sea, eso no es ser mapuche. Sí, nos toca vivir eso por las circunstancias, pero no podemos aspirar a que ese sea como el propósito de nuestra vida, pues estar en lucha. ¿Sí? Eso es como un cáncer que tenemos en la sociedad actual, pero uno debería tender a superar eso, como lo hacían nuestros ancestros con los Collán, con los parlamentos, defender nuestros derechos a muerte, nuestro derecho a muerte, pero nuestra aspiración debería ser llegar a un momento de nuestra vida a estar bien, a estar conectado, a estar tranquilo, a compartir con su mamá, con nuestro amigo, tener Sí, trascendencia. Y yo eso es. veo mucho con las nuevas generaciones, o sea, Mm, como te decían antes, cuando tenía 14, 15 años, tuvimos un conflicto muy fuerte por más de 10 años con empresa hidroeléctrica acá. Nuestras familias se debilitaron mucho, mucha violencia policial, mucha violencia política de parte del Estado y de la empresa. Nos criamos en un contexto de mucha rabia, mucha rabia más que odio, la verdad. mm. Eh, y accionar desde ahí tiene muchas consecuencias cuando uno acciona desde esa energía que cuando uno entiende el Nehual Mapuche, entiende que esa energía es poderosa, esa energía transforma, más Cambia. no si no es canalizada de forma correcta, causa más destrucción que construcción. Mm. Y ahí uno entiende como, si yo no tengo hijos, no tengo pareja, nada, no tengo hijas tampoco, pero si algún día tuviera familia, tuviera alguien, tuviera mi gente, mis pequeños y pequeñas, no quiero que vuelvan a pasar eso. No quiero que vuelvan a sufrir, no quiero que vuelvan a ver a su... Yo veía a mi papá, que era dirigente en ese momento, sufriendo, Mm. a veces quebrado porque no había otra opción que luchar y con los costos que eso conllevaba. No La queremos gente, pasar eso nuevamente. la gente no entiende de repente eso, cree que el mapuche, el indígena se opone porque está en contra del capitalismo, en contra de Mm. todo. No, hay una relación que se está defendiendo, hay una historia, memoria, pero también salud, pues, Peña. Si nuestra salud también depende de esta vinculación, de esta relación con los territorios. No son un montón de árboles, tierras, sino que hay algo vivo ahí. Sí, no es sumamente complejo cuando uno se plantea desde ese lado, ¿no? Como resistencia. Mm. Obviamente, si hablamos de historia, la resistencia mapuche ha sido clave para estar vivo y vivo hoy día. O sea, si no fuera por eso, evidentemente no estaríamos conversando aquí, reivindicando el mapuche a través de una plataforma. No, no, no. O cuando uno va al LOF y estamos en ceremonia, o cuando va al Nutram, ¿no? Es clave, sumamente, pero es sumamente importante también cómo logramos Sanar. sanar, de cierta manera, sí, pero empezar a construir para un futuro que tiene que contener el mapuche vivo, al mapuche hablando, al mapuche haciendo cosas, fortaleciendo su identidad y fortaleciendo su cultura. La cultura mapuche es una cultura orgánica, Mm. se ha ido adaptando, se ha ido transformando a través del tiempo. Yo le decía, bueno, a veces mi abuelo, abuela, los viejitos, viejitas, cuando afortunadamente tengo la confianza para conversar estas cosas con ella y ellos, me dicen las generaciones de ahora no hacen lo mismo que hacían antes, ya Mm. están como en otra. Y dije, oye, decía, ¿qué hora ustedes cómo eran cuando eran cabros y cabras? Cuando tenían 20, 25 años. Ah, no, nos gustaba salir, reír, no sé, nos portábamos mal. Dicen. ¿Y que usted qué creen que opinaban sus viejos y viejas de ustedes? No, nos retaban, decíamos que estaban mal. Bueno, es así. O sea, es como algo que se va construyendo constantemente que la gente a veces no lo ve, ¿cachai? Como el mapuche en 1500 era uno, en 1600 era otro, en 1700 ya con el caballo, Sí. con todo eso, era otra cultura, otra sociedad. ¿Ya? Sí, 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 algo súper importante, Peñi. Y yo creo que eso ha faltado la última década. Como entender eso, de que la cultura, la visión mapuche es algo vivo. Entonces que se va como recreando, reformulando con las generaciones. Y hay gente como que quiere volver para atrás, quedarse pegada, y nos están haciendo esta pregunta. Y eso vamos a hacerlo de todo de forma colectiva en distintas partes, pero estamos como recreando cuál es nuestra forma mapuche en el siglo XXI. Y exacto, exacto. O ahí tiene sea, muchas dale. cosas.
de ustedes cómo comenzó, por ejemplo, a estudiar geografía. ¿Por qué estudió geografía? Geografía, hay una carrera, yo siempre voy a defender mi carrera, yo creo que soy enamorado de la geografía, enamorado. Hay un pollón ahí importante porque fue una carrera que no estudié por elección, fue una carrera que estudié por convicción, sobre todo en un contexto de conflicto en mi comunidad. Había muchas personas que decidimos estudiar derecho, ingeniería ambiental, recursos naturales, y yo estudié geografía primero por dos cosas fundamentales. Por el niño, el Simón infantil, el Simón niño, que le digo yo, que desde chico alucinaba con las nubes, con los terremotos, con los volcanes. Bueno, es cosa del territorio. Pero lo hacía porque Peñi, yo vivo en un territorio bastante hostil. Hostil me refiero como con la naturaleza. Mucha corrida, mucha aluvión, mucho volcán, inundaciones. Y constantemente el cuerpo, sobre todo en invierno, está muy activo pensando qué va a pasar y me daba mucho miedo cuando era niño. Entonces mi mamá a veces llegaba a Santiago porque ella trabajaba en ANA en Santiago y la veía como 3 meses, cada 3 meses, una cosa así. Y cuando venía a Santiago, como no teníamos tele, no teníamos luz, traía libros, enciclopedias. Entonces me traía, para el invierno, me traía una caja llena de enciclopedias que le pasaba a su jefa o se conseguía por ahí porque era la única entretención que teníamos. Y me devoraba esa enciclopedia, así como de dinosaurios, de universo. Quise ser astrónomo en algún momento. Yo creo que todo niño o niña quiere ser paleontóloga, paleontólogo, astrónomo, astrónomo. Pero me gustaban las nubes, me gustaba entender por qué los terremotos, por qué los volcanes. Así que siempre cultivé ese amor por las ciencias de la Tierra, como se llaman. Pero cuando fui creciendo, caché que también me gustaba lo social, que me gustaba leer, que me gustaba entender la sociedad. Empecé a estudiar sociología, antropología, pero no me convencía ninguna porque me seguían gustando mucho las nubes, los terremotos. El Mapo llamaba por ahí. Y que les dábamos, claro. Y de Sí. repente aparece esta carrera que aparece de la nada, así, por una persona X. Y digo, oye, ¿qué onda esta carrera? Pensé que era historia. No, 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 si es geografía. Me decían, "Sí, a Sí, secas, sí". geografía, como decían, pues, claro. Sí, no, 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 si no es profe ni nada, es geógrafo. Ya, y cuando iba a dar la prueba, afortunadamente no me fue no me fue mal. eh, Dije, quiero estudiar acá en la Araucanía, porque en ese momento estábamos en pleno conflicto con la hidroeléctrica. Y decidí estar en la Universidad Católica de Temuco. Si hubiera estado en la UFRO, me hubiera gustado estudiar en la UFRO. Creo que la UFRO hubiese tenido una muy buena una buena carrera de geografía, pero tenía la Católica de Temuco. Entré ahí y fue un mundo, Peñi. O sea, yo salí, primera vez que salía del Mapu. O sea, claro, Temuco no es la gran cosa, yo Y creo del que sobre Mapo todo. profundo, Peñíscola Rego está De después. Curarrehue, claro, era la primera vez que salía. Claro, había ido a Santiago, nunca tuve, eso es otra cosa importante. Yo nunca tuve problemas con la adaptación en lo urbano. Como que desde niño mi mamá me llevaba a Santiago a veces eh, y todo, pero así salir como del nido, nunca Ya. había pasado. Me fui a Temuco y justo ahí estábamos comenzando con los primeros conflictos. Yo tenía 17, 18 años. Y fue un cambio, un antes y un después. Creo que la época universitaria a mí me formó mucho. No solo por la universidad, sino por las redes que se construyeron ahí, por Temuco. Imagínate, Temuco es una ciudad muy intensa socialmente. Antes, no sé si ahora, yo voy a Temuco ahora y converso con gente allá, no es lo mismo que era el Temuco antes del 2019. Hubo un antes y un después en Temuco ahí, creo, post pandemia, en el movimiento social, me refiero a las conversaciones, en todo lo que pasa. Pero Mapo despertó. claro, antes de eso era otro, o sea, imagínate, habían discusiones, charlas, encuentros, estábamos un día conversando reivindicación territorial, el otro día estábamos conversando, no sé, revitalización del Mapudungun, por ejemplo. Había muchas cosas pasando entre el 2010 y el 2020 en Temuco y fue hermoso. Ahí accioné desde varios espacios. Empecé a fortalecer mi discurso. A los 18, 19 años me dijeron huerquén de mi comunidad. Fui huerquén como por 8 años, más o menos. Y, Una responsabilidad, Peñi, ser huerquén tan y era, joven. yo lo veo ahora, claro, era muy joven, pero no es algo que me arrepienta. O sea, siento que fue un honor. Igual el Simón de ese tiempo era bastante serio, tenía muchas convicciones, le faltaba mucho que entender, Mm. pero hizo Tenía lo la que pudo confianza, con la herramienta. que es lo importante. Tenía la confianza en su territorio. Y eso es clave, Peñi.
Por eso agradezco siempre a mi territorio, a mi loft, a donde pertenezco, que desde joven me han dado el apoyo que no pasa siempre. No pasa siempre, por lo general las juventudes hemos sido desplazadas de la toma de decisiones, hemos sido desplazadas de los espacios de conversación clave cuando es las juventudes, porque todavía puedo decir que soy joven. Ahí estamos en una discusión con otro día andaba en un viaje y estábamos entre la discusión de, oye, ya, pues, ¿hasta cuándo es joven uno? Sí, porque había una beca bastante buena y, y claro, hoy día yo estoy en la posición también de ceder espacio, o sea, cuando uno empieza a participar en ciertos lugares, yo soy un agradecido de la vida en ese sentido, que he tenido muchas oportunidades de formativas y hoy en día también uno ya dice, empieza a ceder, como ser el canal para otras personas, ¿cachai? Y eso es fundamental porque hay personas que se estancan en un lugar y no sueltan más eso, Sí. ¿cachai? Eso pasa mucho, sobre todo Punta de lanza, pero abrir camino, no quedarse pegado. Exacto, exacto. Entonces, nada, fue un honor para mí haber sido working en esa época. Nos tocó duro, la verdad, Sí, sí, lo vi. liderar marcha. Ahí construimos la red de defensa de los territorios de la Araucanía, que duró como 3 años, no está activa. Duró como entre el 2014 y 2017 aproximadamente, que era un auge, y que ahí donde nace para mí otra parte del movimiento mapuche, que era la defensa de los territorios, que antes no estaba en el discurso indígena, sobre todo mapuche, No, ¿cachai? al menos acá, en la Al Araucanía menos no. acá, al menos en Sí, Gualmapu no estaba, acá no había tanta inversión de proyectos grandes, pues. no. Sí. Pero tiene toda razón Pinto en eso. Eh, hablemos de lo que estaba diciendo usted recién, del tema de la juventud indígena. Yo comparto ese juicio de que no hay una renovación de los liderazgos mapuche. Muchos de los liderazgos actuales son los mismos de los Almapu del 80. Y eso yo lo veo por dos partes. Uno puede explicarse porque justamente muchos de esos liderazgos como que no quieren soltar, como usted dijo, como que se quedan estancados. Pero también quizá hay una debilidad de nuestra generación, pues, de entender como un excesivo respeto de no bloquearse porque está el mayor o esta persona, pero también la naturaleza tiene que tener renovaciones naturales. Hay que ser respetuoso, pero también hay que renovar, sino que las cosas se estancan y no avanzan. ¿Cómo ha sido para usted esta liderazgo de la juventud? Tiene 31 años, pide joven, todavía yo tengo 35. Me risa cuando dijo que quiero ya como que dar espacio, pero está recién partiendo. Como que... Pero es que, ¿sabes qué, Benny? Yo, de hecho, cuando iba a cumplir 30, yo siempre he sido como bien existencialista, como que me cuestiono todo, o sea, me Ni cuestiono que mi fuera no. existencia, mis acciones, porque siento que un acto igual bueno, o sea, uno no es, sobre todo en espacios que son públicos, Peñi. Hay lugares donde uno recibe mucha retroalimentación positiva y eso puede ser muchas veces un tema. Una Te, super cie- te ciega, te Sí, ciega. Y eso es algo que no se habla. Tema tabú también. Es como hay muchos espacios de liderazgo donde es fácil cegarse, es fácil irse desde el ego, desde diferentes situaciones que no te hacen escuchar al resto. Y eso pasa mucho en el movimiento social, no indígena netamente, en el movimiento social. Acaparan expuestos, o sea, y aquí quiero hacer la diferencia. mm, Porque, por ejemplo, un lonco es lonco, sea hombre o mujer, y ya creo que esa discusión está superada de que si los loncos son hombres o no, creo que está más que superada, al menos en mi territorio. ok. Un lonco lo que puede hacer, efectivamente, es una forma de liderazgo mapuche, Mm, que es clave, fundamental, que es la pieza, o sea, es la cabeza, o sea, no hay ni siquiera cuestionamiento frente a eso. Y se entiende que esa persona tiene que ser lonco toda su vida porque hay un mandato espiritual del Mapu, como todos los mandatos de los cargos mapuches. Uno no puede decir, oye, hoy día voy a ser lonco porque puta hablo bonito, la gente me escucha. Yo no, voy a tomar vacaciones ahora en enero. claro, me voy a tomar vacaciones en enero. Un machi, por ejemplo, no es que un día despierte y diga, hoy ¿sabéis qué? Creo que voy a ser machi y voy a pagar. No, no es así. El proceso de formación política y espiritual mapuche es un proceso traumático, fuerte, duro, porque hay que moldear a una persona para la eternidad, No. Mm, ¿comprende? Hay que moldearla para toda la vida. Y ese espíritu no mm, solamente tiene que moldearse en esta vida, sino en las otras que van a venir también, cuando vuelva. Y,
Y ahí hay una forma de liderar, pero cuando hablamos de liderazgos políticos, liderazgos territoriales, efectivamente ahí tiene que ser distinto. Y tiene que haber un equilibrio entre lo cultural, lo tradicional mapuche, la esencia del ser mapuche, del discurso, de la acción, con el liderazgo contemporáneo a nivel global, ¿no? Que tiene que ver con personas que sumen, que puedan construir más que destruir, ¿ya? Destruir procesos me refiero, ¿no? Construir procesos, aportar a procesos, que trabajen en equipo, que sepan delegar tareas, formar personas, que son los liderazgos que hoy día están importando mucho y que están haciendo cosas, de cierta manera. Entonces, siempre ha habido un tema es fundamental con muchas juventudes de los miedos, que es asumir esto, porque tengo un peñi que me decía, puta, yo veo a mi mamá, me decía, mi mamá es terrible bacán, dice, y yo comparto el año que de ese peñi es lideresa, es fuerte, tiene un discurso, pero dice, el peñi que tiene, yo lo veo y le veo todas las características para que el peñi brote, ¿cachai? Como que, y me dice, peñi, puta, a mí me gusta hacer mapuche y todo, pero no me gustaría hacer lo que hace mi mamá. Porque mi mamá no duerme, mi mamá está en reuniones, no tuvo tiempo para nosotras, para nosotros. Y es fuerte, bo. Es fuerte cuando te dicen eso. Y ahí entiendes muchas cosas también. Que ser líder o lideresa no es fácil. No es simplemente Una carga, portar. es una carga. Es una carga. Es una Carga carga. personal, económica, familiar, espiritual. Lo que hablábamos al inicio, quizás como que hoy, al menos por la Mapuche, está complicado como pueblo. Yo siento que de verdad que tenemos como ciertos cutranes colectivos que nos cargan, pues, y como que nos cuesta como confiar, dialogar, sentarnos, hacer chalín, neutral. Estamos como muy cargados con Mucha temas. desconfianza. Sí, entonces como que, puta, habla uno una idea medianamente buena y la tiran para abajo. Va al otro, lo tiran para abajo. Y como que no hay lado. Entonces, sí, ¿cómo vamos a avanzar? Es complejo, es el entendimiento, ya que está tan de moda esa palabra, el entendimiento, el entendimiento dentro de esta región. Yo tengo mi posición, Peña, o sea, hay cosas que yo no voy a transar en la acción que uno vaya a tener. Yo no transo con el extractivismo, por ejemplo. Yo no trabajo con iniciativas que apoyen el extractivismo forestal, hidroeléctrico, salmonero también, y otros dentro del territorio mapuche. No me voy a sentar a conversar y a entenderme con esas personas. Quizás el Simón de los 40, 50, quizás ya más apaleado y con mucho más aprendizaje en la vida pueda cambiar la percepción, porque el Simón de los 20 igual era distinto. El Simón de los 20 era energía juvenil, o sea, era el que se paraba en la plaza con el megáfono en la marcha o el Mapu Libre, y todo eso, que lo sigo pensando y lo sigo sosteniendo, pero hoy día de una manera un poco más aterrizada, muy aterrizada, porque no se puede escribir sobre el agua. Como dijo ayer, justo estaba conversando, no se puede escribir sobre el agua, hay que empezar a accionar cosas concretas y sin perder los principios que nos rigen como mapuche, que es los principios políticos y culturales, ¿no? Pero como principios políticos tiene que ver con la recuperación territorial. O sea, hoy día no podemos concebir en el movimiento mapuche en 20 años más sin avanzar en al menos un 20% de la recuperación territorial del territorio propio mapuche. Me parece muy interesante lo que decía usted, Peñi, porque efectivamente la recuperación territorial es algo que tiene que ser o es algo muy transversal a los distintos pueblos indígenas del mundo. Pero quizá hay algo que no estamos pasando por alto, que tiene que ver con la relación territorial. De repente nos afanamos mucho en solo recuperar el territorio, pero dejamos de lado como esa relación territorial, que también podemos tenerla, podemos mantenerla con o sin ser el titular de la tierra. Y eso de repente como que se pierde, como que ahí nos mareamos. Sí, o sea, hay que entender de primero que estamos hablando de territorio y no de tierra. O sea, cómo hacer la concepción, el movimiento mapuche, sobre todo el primer ciclo del movimiento mapuche, que fue entre los 90, del 90 al 95, puso en boga la palabra tierra, autodeterminación como conceptos clave. Hoy día han pasado 35 años de eso y evidentemente no son los mismos conceptos que se están utilizando. Autodeterminación sí, sigue siendo la premisa, pero hoy día es territorio, hoy día es avanzar. Creemos que el Estado, en primera instancia, para comenzar a lograr un entendimiento, tiene que devolver el 100% de la tierra de los títulos Merced usurpados. O sea, hoy día tenemos títulos Merced que no están en las manos de los mapuches. Desde ahí el piso.
Si el Estado hoy día quiere entenderse, tiene que volver al menos la tierra que ya, la tierra que nos dejó y lo garantizó, tiene que ser de vuelta. Hay muchas comunidades que no están viviendo en sus territorios, en su tierra. Y después hablar de gobernanza territorial, ¿no? Exacto. ¿Cómo logramos avanzar y sacar a nuestra gente del Eh, título Merced? ¿Cuál crees tú que es la mejor o una forma viable para hacer esa recuperación territorial? Llevamos los últimos 30 años con este fondo de tierra de Conai, pero no está funcionando, No, es lento, genera más conflictos que solucionar. Hay una comisión ahora en curso del presidente Boris de paz y entendimiento que tiene que buscar, se supone, una propuesta para el tema tierra, pero se está yendo por la rama. no va a salir nada de ahí, la verdad. Ah, ¿cuál crees tú que puede ser una forma de avanzar en este tema? Uf, obviamente para nosotros como mapuche el Estado tiene que ver cómo va a resolver nosotros. Nosotros no vamos a estar ahí liderando, guiando cómo... el objetivo es recuperar la tierra hoy día de los títulos Merced, en primera instancia. ¿Ya? Listo. Ahí no hay más que zanjar. Si el Estado quiere solucionar eso, tiene que llegar ahí. Obviamente, no bajo los mecanismos que hoy día tiene la ley indígena. ¿Cachai? Mm, La ley indígena no es suficiente. no es suficiente. Se transformó incluso en una corredora de propiedades. O sea, hoy día el Estado está pagando hasta 20 veces más un fondo de lo que costaba hace un año atrás cuando está en conflicto. Eso no puede seguir. La opción que tiene el Estado es o eh, comprar a precio de mercado, perdón, a precio de avalúo fiscal o expropiación. O sea, hoy día no puede estar pagando un fondo que le usurparon entre gente. El punto, para muestra un botón. En nuestro territorio hay un fondo, no es comparado con los fondos del centro, que son pequeños, son de 40 hectáreas, 50 hectáreas, pero que está dentro de un título Merced, que está en recuperación hoy día. El Estado que dice, les vamos a recuperar esto, perdón, les vamos a devolver esta tierra, vamos a iniciar diálogos con el particular. Cuando habla con el particular le dice, ya, perfecto Estado, muy bien. ¿Cuánto cuesta este fondo? Le dice el Conadi, 1.500 millones de pesos. Mm, 1.500 millones de pesos por 20 hectáreas o 30 hectáreas. ¿Ya? mm. Ese fondo, ¿sabes cuánto le costó a ese personaje? Que al abuelo del que hoy día está ahí, le 30 costaron lucas. 3 quintales de harina, 2 kilos de grasa y 3 litros de aceite y sal. Mm, ¿Eso por qué? Porque era la cuenta que tenía mi tatarabuela en el negocio, porque mi abuela era, nosotros siempre descendimos un linaje más femenino, como me refiero, como el onco y todo. Entonces, en ese momento ella era la líder que estaba todo ahí y le quitaron eso. Y hoy día mm. este personaje que no ha hecho ni un avance, no tiene ni nada ahí, está pidiendo 1.500 millones de pesos. Ahí creo que hay una suerte de injusticia territorial. Podemos entrar en discusiones, Peñi, de si que es plata el Estado, que el Estado pague nomás, pero no es- para nosotras y nosotros no es la visión de justicia, ¿comprende? Mm. No es la visión de justicia. Entonces, primero, Te da dale. algo importante, Peña, porque más allá del monto de la compra de tierra, el fundamento de compra de tierra es lo que está errado. El Estado está comprando tierra porque unos reclamaron y otro no quiere vender. No está haciendo una restitución porque el No, Estado nos expropió, nos quitó las tierras a finales del siglo XIX. Y eso es lo que hay que cambiar. Porque ese fue el gran cambio que ocurrió en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que fue un tema de Corte Suprema. Que la Corte Suprema exacto. declaró que los indígenas eran dueños de sus territorios desde antes que existiera el Estado y el Estado tenía que reparar o restituir lo que correspondía. Acá en Sí. Chile no existió eso. Acá en Chile la CONADI puta, da plata a una persona que quiere recuperar para que le compre a alguien que no quiere vender. Y eso es un caldo de cultivo, un conflicto sin fin. Sin fin, y va a ser así. Sí. Igual vivimos en una región sumamente compleja. O sea, la Araucanía es la región por excelencia con conflicto social interno en Chile. Es la región más pobre, no sé, con los nuevos datos que van a sacar ahora, La, sí se la segunda mantiene. más pobre, pero parece que Ah, era una región pobre que Ñuble. ya, No es que estemos mejor, simplemente no me acuerdo. porque menos mal se separó, dividió el Ñuble, ahora podemos ser ya no tan pobres. Sí. Pero sí, o sea, aparte de eso, súmale los conflictos sociales, la violencia constante que hay al interior de nuestras comunidades por parte del Estado. Hay que hacer un análisis más complejo de que simplemente una comisión rápida que te va a solucionar. No tenemos fe en la Comisión de Paz y Entendimiento. O sea, a pesar de que, por ejemplo, trabajamos con 40 comunidades tratando de mapear para que defendieran en la Comisión de Paz y Entendimiento el territorio. Gran parte de esas comunidades decían, bueno, nosotros vamos a participar y vamos a llevar nuestro caso, pero no tenemos fe ahí. Mm.
pero sí vamos a ocupar los insumos de los antropólogos, los historiadores, los geógrafos que trabajaron en esto para nuestros procesos locales. O sea, y ahora entramos en una conversación importante porque hoy día el movimiento mapuche ya no está de forma globalizada en Gualmapu. Hoy día el movimiento mapuche está localizado, está territorializado y está accionándose en diferentes espacios. Y por varias razones. Primero porque nunca existió un movimiento central tan bonito como lo fue el Consejo de todas las Tierras. Yo no lo viví, no lo viví, lo he leído, lo he escuchado, pero ha Y sido el movimiento más poderoso, ¿no? una decisión de otro grupo, pues. Tampoco fue tan grande. Claro, pero ha sido para mí, siento yo, el movimiento mapuche, el movimiento mapuche fue eso, o sea, cuando tú vayas a los territorios y todos te hablan del consejo, independiente de lo que pasó después con sus líderes, lideresas, ¿no? Pero en su momento fue la acción colectiva más importante del territorio post dictadura, en un contexto sumamente álgido en cuanto a temáticas de demandas sociales y que se ve truncado obviamente porque se pilla una barrera que era el Estado de Chile post dictadura. Y, y no nos faltará eso en esta generación, nuestra propia como orgánica transversal que aborde las temáticas indígenas, porque antes del Absolutamente. Consejo estuvo ADMAPU, antes del MAPU estuvo en la Corporación Araucana, la Sociedad Caupolicán. En el último siglo, a lo menos, han existido siempre organizaciones transversales mapuche que han como impulsado transformaciones. Es un sueño, es un lindo sueño, creo yo. O sea, cuando tú vas a espacios internacionales y te encuentras con la COICA, con la CONAIE, con las alianzas, que eran experiencias gigantes de alianzas de pueblo indígena. ¿Cómo? Y siempre Había dicen, ¿y ustedes eso. como mapuche, Sí, cómo funcionan? Y digo, no tenemos una alianza, no tenemos coordinadora, nada. Pero ¿cómo, no? Y ahí te das cuenta sí, lo necesario que es. sí. Lo necesario que es. Hoy día no existe. Hoy día hay expresiones mapuche desde, para mí, Todo- lo más extremo a lo más extremo. Hoy día hay agrupaciones mapuche trabajando para las forestales. ¿Cachai? Hay agrupaciones que están amparadas en las forestales y hay agrupaciones mapuche radicalizadas. O sea, yo, eso no van a poder dialogar nunca. Pero sí hay que empezar por algo. Siento que buscar la utopía de la unión de la nación mapuche es soñar. Es soñar. quizá eso tampoco tenemos, pues, ¿cuál es nuestra utopía? Porque ahora estamos defendiéndolo, ¿no? Pero no Sí, estamos buscando nuestra utopía. ¿Qué pasa cuando ya superemos las tierras, sacan las forestales, sacan sí. la estética? ¿Qué viene después? ¿Nadie está pensando eso? ¿Qué sentido Hay tiene que, que... hay que reconstruir el Gualmapu, pero hay que reconstruirlo en el siglo XXI. Hay que Mm, reconstruirlo avanzando. Por ejemplo, mm, a nosotros y a nosotros nos sirve recuperar 100 hectáreas peña y si esas 100 hectáreas que vamos a recuperar le vamos a poner pino y eucalipto. mm. No nos sirve si le vamos a mandar monocultivo agrícola, que está tan de moda ahora los berry, que todo el mundo está sembrando berry y el PAT y el OXPTI está mandándole luquita a Chile indígena. No, hoy día debemos avanzar hacia la reconstrucción mapuche y la reconstrucción territorial mapuche es clara. Tiene que ser primero con territorio, segundo, lengua, educación, cultura, forma, práctica. Tercero, territorio, naturaleza, en su complejidad. Porque es la única forma, ¿no? Y esa reconstrucción va a ir de la mano de nuevas tecnologías también, eficiencia del agua. Hoy día, ¿cuántas comunidades peñi que tienen que darle camión al aljibe? Sobre todo Sí. en Cholchol, creo que una de las comunas que más plata gasta en camión al aljibe de la región. Yo le sumaría una cuarta patita, Peñi, a su Sí, sí, tertulia. dale. El tema de la autonomía económica indígena. También, sí. Igual le tenía una oportunidad de viajar harto y me he dado cuenta que, puta, en Latinoamérica tenemos países como Bolivia, Ecuador, Colombia, que tienen todos los derechos indígenas disponibles, todos reconocidos, pero no están aplicando re poco. Mm, En cambio, Nueva Zelanda, Australia, Canadá tienen 2 3 4 artículos de derechos indígenas, pero tienen mucho más incidencia. Y la diferencia está en que ellos han logrado controlar sus territorios y también hay autonomía económica de sus pueblos. Y esa autonomía económica les permite ejercer su derecho, mantener su modo de vida, crecer en su utopía. Y eso también nos falta que acá. Acá estamos muy cerrados ese tema. Y hay Cada que, vez menos, por ejemplo, cada vez menos, pero sí falta mucho que avanzar. O sea, y en muy buen punto, porque mira, incluso en el discurso así tradicional se va, pero eh, la economía es base. O sea, sin la economía local, sin la economía propia, no hay es pueblo. difícil seguir construir algo. Porque insistimos y volvemos a lo que conversamos al principio, no estamos en el 1500 que cuando en el 1500 ya había un tipo de economía, no. Ahora, ¿qué tipo de economía vamos a construir dentro del espacio? ¿Cómo lo vamos a hacer?
yo defiendo y abrazo los intereses que representamos como hoy día Winculmapu, que es una asociación de comunidades mapuche que tiene principios, obviamente, ligados a la defensa del territorio, pero también a la construcción de espacios de conservación inclusiva, de reconstrucción de ecosistemas. Acá, de la UEM, por ejemplo, en muchos lugares. Hoy día acá está quedando en la UEM, vienen machis del mar a buscar la UEM acá. Es que no hay la en Peña. Si No, en la otra parte se están perdiendo en la buen es antigua, tierra, agua, no hay, está no lleno. hay, no hay, y eso es fuerte. O sea, acá, por eso te digo, somos afortunados y afortunados de vivir en un territorio donde el agua de Trayenco, por ejemplo, yo salgo de la casa aquí, abro la puerta y agarro el agua de la cascada. Mm, Pero, pero claro, esos son los intereses y lo que buscamos, ¿no? mm, Pero evidentemente nada de eso se puede sostener sin una variable importante que es la construcción de una economía fuerte, una economía que permita proyectar acciones dentro de los espacios y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que esa es una conversación que se tiene que ir dando en estas orgánicas, que se tiene que construir de estas alianzas territoriales que tienen que surgir con seriedad. O sea, cuando hablo con seriedad, hoy día estamos en un contexto, y tú lo debes saber, Peñi, de crisis climática muy grande. Y la gente acá se hace el loco y la loca, ¿ah? Como que no, eso no sé y todo. Chile es uno de los países, según informes, que más afectados se va a ver por el cambio climático al 2050, totalmente. con mucha estrés hídrico. Si ya tenemos ahora, imagínate en 20 años más cómo vamos a estar, con una pérdida de la biodiversidad importante, incendios forestales que están cada vez más. Bueno, acá al lado los Puelches perdieron 23.000 hectáreas de bosque nativo en enero, febrero, y eso nos lleva y nos tiene que preocupar y ocupar, preocupar y ocupar, porque ahí es donde empezar a tener conversaciones serias. O sea, hoy día no queremos centrarnos simplemente en decir vamos a quedarnos solamente en la recuperación de tierras como nuestro objetivo fundamental. No, es eso y más, y lo que viene con eso de la mano. ¿Cachai? Sí, Entonces ahí las conversaciones se tienen que comenzar a tener mm, seriamente con las personas que hay que tenerlas. O sea, sí. quien sienta que esto hay que conversarlo, que hay que construirlo, que hay que cranearlo y sentarse a hablar de esta forma, Taco Yautún o este gran encuentro, este gran alianza coordinadora, como quieran denominarlo, confederación, al lado está la Confederación Mapuche Neuquén, por ejemplo, que es una expresión también territorial de orgánica de alianza. Hay que conversar esto. ¿Cómo vamos a hacer economía? ¿Qué va a pasar con las forestales? ¿Qué va a pasar con esta? ¿Cómo lo vamos a llevar? Porque un Peñi me puede decir, oye Peñi, puta, es territorio mapuche, pues, si yo quiero tengo forestales y si no quiero no tengo forestales. Las forestales quizás van a pasar controladas por mí. Yo no lo voy a compartir, ¿cachai? O sea, para mí, Gualmapu Libre no tiene que tener forestales. Pero hay muchos Peñis que sí creen eso, que sí creen que voy a recuperar mi tierra y voy a seguir el negocio forestal porque puta me deja lucas, ¿cachai? Es que ahí Pero es lo que decimos delante, pues, como que es distinto el ser mapuche. Y es una respuesta o reconstrucción de una respuesta que está en curso. Hay territorios como el de usted quizás que tienen una regambre cultural mucho más viva. Pero hay lugares como Puta Peñi, Cholchol, que han perdido mucho. O sea, mi Amor. territorio se llama Pitraco. Es un Mira, territorio un ancestral por siempre. Nosotros lo logramos mantener igual. Y ya no quedan ni Peter ni agua, Peña. Nada, está lleno de pino, eucalipto, todos los veranos siendo forestales, sequía, camino de aljibe, no se puede vivir ahí, ya no queda nada de mapu, casi mapu material me refiero, sí espiritual. Y así muchos de nuestros peñi y lamienes que tuvieron que viajar a Santiago por la fuerza, muchos de ellos sus papás se cambiaron el apellido y ahora están cargando esos temas. Esta reconstrucción del ser mapuche es algo en curso. Y quizá yo de verdad que le doy harto énfasis como al recuperar ese el ser, al sanar ese ser mapuche, a la vez que avanzamos con la demanda. Porque cuando de repente le damos solo a la demanda y como que nacemos los ciegos con ese tema, como que no se nos acaban las fuerzas, Peña. Hay otro punto no, que es complejo. Yo he visto muchas cosas dentro del movimiento, sobre todo bueno, hace un par de años atrás, que a mí me decepcionaron absolutamente. Por eso ya no creo en la idealización del movimiento mapuche, con todo respeto. Siento que en un momento perdió su norte, ha perdido su norte. Y en esa pérdida de norte ha traído las consecuencias que hoy día están. Tenemos Oye, expresiones de... ¿la pública completa, Peña? ¿Cómo? Estamos en la irrelevancia pública completa. El gobierno, Eh, como quizás desde Pinochet, nunca hemos estado tantos años militarizados.
y nadie dice nada, nadie in- reclama. Es impresionante, o sea, por eso digo, y eso es consecuencia de lo que pasó, o sea, que haya sucedido esto, primero tiene que ver con un debilitamiento que venía, o sea, después del 2015 el movimiento mapuche comenzó a perder una fuerza, ciertas expresiones grandes que tienen voz dentro del mundo mapuche comenzaron a desvirtuarse, grandes, no entrar en detalles, pero se empezaron a desvirtuar mucho. Líderes cooptados también por el gobierno actual, o sea, hoy día gran parte, gente que yo tomaba mate y conversábamos de la resistencia y la reconstrucción del mapuche hoy día están en el gobierno, todo bien, o sea, como que, puta peña, si queréis cambiar el mundo desde ahí, lo banco, o sea, como que, pero, pero también siento que ha sido un proceso de consecuencia también del poco encuentro y el poco diálogo que existe al interior de nuestra sociedad. Y nos hacemos cargo, o sea, Curarrego hoy día, con los avances que está teniendo, estamos trabajando muy autónomamente porque creemos que hay que avanzar desde lo local. Primero para avanzar hacia algo más global, como Walmapu. Estamos construyendo acá una propuesta de gobernanza, autodeterminación, gobernanza, entendiendo que hay una... Y construyendo también un proyecto político, o sea, eso es sumamente importante, a lo cual personalmente como que quiero avanzar y quiero dedicarme en los próximos años, no sé. ¿Nos podría contar Que, un poco más de su Peña y de la experiencia que tuvieron con esta gobernanza del parque? sí, bueno, Curarrehue luchó más de 10 años contra la hidroeléctrica, logramos echar a toda la hidroeléctrica. No, hoy día no hay una empresa extractiva dentro del territorio de Curarrehue, salvo una salmonera que está en el límite con Pucón, una piscicultura que lamentablemente se impuso ahí en el año 2000. No una, no, Antes del no, convenio. sin comentario eso. Pero en nuestros valles, en nuestros lofts no hay nada, y eso no es gracias al Estado. Y no es gracias a la ONG, y no es gracias a nada más que la fuerza mapuche. Ahí accionó la fuerza mapuche, hubo resistencia mapuche, hubieron detenidos, presos políticos mapuche. Ahí es donde se vio la fuerza real que tiene nuestra gente frente a las grandes amenazas. Hay gente vendida, Yanacona, que le digo yo, que decía, ¿qué sacamos con luchar? Decía, si estos viejos tienen plata, tienen dinero, mejor hagamos, vendamos esto, ¿no? Y siempre escuchaba a mi papá que decía que evidentemente es iluso pensar que esto tiene un valor, que el río tiene un precio, que el bosque tiene un precio, está en nuestra tierra, está en nuestro territorio, y nadie va a venir a destruirlo. Y aprender de esas convicciones también como jóvenes ha sido fundamental para sostener una lucha tantos años. A medida que logramos expulsar eso, llegaron las mineras, también logramos echar las mineras, eso ya, pero también nos pilla porque veníamos con una experiencia de resistencia de orgánica que nos permitió hacerle frente a la minería también y, y sacarlas también. La intención no eran mineras, proyectos consolidados, sino eran prospecciones mineras, pero que obviamente vienen con un Bueno, que interés. parten chiquitito, pero cuando funcionan, puta, se van a. Exacto. Entonces logramos frenar eso. Y entonces ahí uno te larga a pensar tomando mate, peña, así como estás tomando mate tú ahora. Te sentáis ahí en una piedra, que a mí me gusta mucho salir a caminar. Sí, Siento que, y algo que poco se habla también, me gustaría como en algún momento conversar más de esto, pero tiene que ver con la salud mental de los líderes y lideresas. Creo que es sumamente importante la salud mental, la salud espiritual. No somos de fierro. mm, No somos superhéroes, superheroínas que andan por ahí indestructibles. mm, También tenemos pena, también hay rabia, también hay muchas veces depresión, porque son procesos fuertes que hay que sostener dentro de los territorios, sobre todo a nivel familiar y en comunidades en conflicto aún más. Hoy día la violencia policial en algún momento contra la infancia fue brutal, y desde ahí también las consecuencias de lo que hoy día pasa con muchos liderazgos mapuches que se pierden o se dejan llevar por otras cosas que los desvirtúan. La salud mental es fundamental. Yo traigo de salir a caminar, Peñi, me gusta tomar mate, me gusta subir cerro. mm, Soy bien solitario para mis cosas, la verdad. Me gusta tener mi espacio. Y en esas caminatas así, y conversando con Peña también, en ceremonias también, decimos, ¿hasta cuándo vamos a seguir defendiendo esto? O sea, lo mismo que volvimos al principio, vamos a estar toda la vida, puta, llega una empresa, nos organizamos, pulento, le echamos. Pero después, ¿qué pasa? Silencio, se desorganiza todo, viene la empresa otra vez nos organizamos, y eso ya basta. Hay, esa resistencia, no, Peña, no es. hay que construir desde algo. Y empezamos a hablar un poco de defender el territorio, resguardar territorio, proteger territorio. Perfecto. ¿Qué tenemos en nuestro territorio? Tenemos bosque nativo. ¿Qué más tenemos?
¿Cuál es nuestra demanda territorial? Tierra. En Curarrehue no tenemos tanta pérdida a nivel de números de tierra comparado con otros espacios. Sí tenemos pérdida en nuestro título Merced, pero en menor escala. Claro. Entonces nunca había una demanda como recuperar tierras, ¿cachai? Siempre ha sido como más defender el territorio, porque gran parte de nuestras comunidades tiene su tierra bien. Pero eso no quiere decir que estamos en proceso también de recuperaciones, como muchas comunidades estamos llevando adelante. Ahora, tenemos bosque nativo, tenemos agua, hay intereses acá. ¿Qué tenemos que hacer? Lograr proteger esto. ¿Y cómo? Mediante las herramientas que podamos encontrar para protegerlo. El Estado tiene que hacerse cargo también de esta protección porque el Estado es garante también de la naturaleza mediante el medio ambiente. Y hablamos de la conservación, sale esta palabra, la conservación, que es bien crítica y es bien polémica, sobre todo en países de África, por ejemplo, en Amazonía, que se instala esta lógica de la conservación tradicional Tompkins, que le digo yo, Sí, que es esa conservación de Carly, fortaleza, o el Fortress Conservation que le llaman en inglés, que es como, pongo un cerco aquí, para allá te conservo, pero del cerco para acá le pongo minería, le pongo de todo. Y ahí, entrevistamos a un Peñi Capascar de ya, Punta Arenas y nos hablaba justamente de, de las comunidades portales, que eran las comunidades que dejaban justamente del cerco afuera de los parques estos de conservación. Y como que, oye, no entendían que ellos eran parte del territorio y lo dejaban afuera. Entonces era como una conservación fantasiosa, romántica, muy romántica, muy gringa también ese tipo de conservación. de activista climático, que fíjate, es una brecha importante afuera, que acá en Chile está como medio visualizada. Hay muchos activistas verdes climáticos que es igual de colonialista que deja a los indígenas afuera, ¿sí? Porque ve como lo verde, lo natural, sin lo indígena, sin la... Ya, es un tema. No, ahí tenemos otro podcast. Si vamos a meternos ahí, tenemos otra conversación, Peñi, que tiene que ver con eso, Mm, pero cómo el colonialismo también permea en estos espacios que supuestamente vienen a solucionar conflictos estructurales entre pueblo indígena, sociedad actual. Entonces, igual es bien, bien interesante y es importante también analizarlo porque el paternalismo y el asistencialismo no son los del Estado, a veces, ¿ya? Entonces comenzamos a cuestionarnos, hablamos de conservación y dijimos, ¿cuál es nuestra demanda como mapuche acá en Curarrehue? Primero la recuperación territorial, perfecto. Y luego que viene tomar decisiones fuera del título Merced, en nuestro territorio mapuche, porque esto es territorio mapuche. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión, Peña? Añiguaraki es la hidroeléctrica que fue clave, fue la hidroeléctrica insignia acá en Curarrehue el porque nombre mapuche. tenía nombre mapuche, está en un guillatúe, está en un cerro, o sea, todo lo mal, todo lo que podría hacer mal un proyecto. Pero fue interesante, ¿por qué? Porque ahí ellos y ellas tenían, yo siempre digo y me hago responsable de esto, si yo soy un ingeniero comercial, tengo algunas luquitas, vivo en Vitacura, ¿no? Ahí tengo mi departamento, mi loft, ahí, todo bien, El y me Futacura. llega en, en Vitacura, y llega y mi asistente me trae una carpetita que dice Proyecto Ñiguarraqui. Y yo, todo bien, todo verde, todo bonito, cambio climático, lo veo y digo, ¡ay, qué buen proyecto! ¿No? Los tipos estos se encargaban de todo. Si cortaban un árbol, tú decías, no, es que van a cortar árboles. No, te vamos a plantar 100 árboles nativos. Oye, pero nos van a quitar el agua. Te vamos a tener un sistema de agua potable nuevo. Ahora vas a tomar agua potable, ¿cachai? No, pero no, alcantarillado. No, pero entonces para todo tenían respuesta. Para todo lo ambiental y lo legal tenían respuesta. Y esa otra brecha más de nuestro país, Peña, que en Chile la evaluación ambiental de los proyectos es súper como rígida y ambiental. Ya, Ciega a todo lo cultural. exacto. Lo peor, que los liderazgos indígenas, si bien tienen la oportunidad de participar, el lenguaje no lo utilizamos. No. Hay un lenguaje de relación ambiental que si nosotros no lo utilizamos, todo lo que digamos no vale nada. Y ahí pasa eso. O sea, ellos tenían respuesta para todo y de repente tú le dices ya, y el guía tuve, ¿cómo vamos a compensar la violación cultural y espiritual? Y ahí queda en silencio. Y el Sí. tren que está ahí arriba, y el más. Entonces empezamos a entender que teníamos que, siempre nuestro discurso de mapuche, o mapuche sobre todo, o ambiental, como quieras denominarlo, ha sido como hacernos oposición tomando variables ambientales tradicionales para poder justificar que en ese proyecto no simplemente pérdida del agua, sequía, tala. ¿Y cuántas veces utilizamos nuestros argumentos como mapuche en esa defensa territorial? Que ya no es agua, es Trayenco, por ejemplo, no es el río el Trayenco, que no es el cerro, el árbol, el Maguizanto, Sí. porque ahí hay variables espirituales
Sí. propias mapuche, que no lo va a responder la ley ambiental, que no lo va a responder la ley indígena, que no lo va a responder la nueva ley de biodiversidad que está hoy día tan en boga, ¿no? Entonces, usar argumentos mapuche para la defensa del territorio. Y a estos tipos no tuvieron nada que decir, se quedaron así en blanco. Obviamente el proyecto lo aprobaron y tuvimos que echarlo casi a palo, literalmente a palo de ahí. Pero ahí nos lleva a pensar a cómo hoy día vamos a tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque el proyecto, por ejemplo, de Añubarra, aquí está la línea del título Merced. Para acá, privado, fiscal, particular, y acá Mapuche. El proyecto estaba aquí, a 100 metros del título Merced. ¿Qué es el Estado? Usted no tiene derecho a decidir aquí, porque no es su tierra. Así, literal, no es su No, tierra. te creo totalmente. O sea, sí funciona. Pero ¿cómo no? No, no es su tierra. Usted no podemos consultarle. ¿Por qué la vamos a consultar? Cuando estemos dentro de tu título Merced, recién ahí entra Y ahí entendimos, bueno, en ese momento no cachábamos nada, pero con los años fuimos entendiendo de que no, po, lo que importa es el territorio. Y ahí avanzamos hacia la palabra territorio, avanzar más allá del título Merced, a controlar esos espacios y garantizar que esos espacios sean protegidos y cuidados. Sí. Y nos fuimos a algo tan puntual como el Parque Nacional. El Parque Nacional hoy día es el 60% de nuestro territorio ancestral, acá donde vivimos nosotras y nosotros. Es el lugar Dentro donde... del título Merced. No está dentro del título Merced, está fuera Título del título Merced. Merced. Y ahí avanzamos a algo más interesante, que el Estado reconozca derechos territoriales Ujú. dentro del mundo mapuche. Y tú me dirás, pero ¿cómo estamos años luz de que el Estado reconozca derechos territoriales? Hicimos un trabajo de mapeo, un expediente tradicional y lo presentamos en el año 2019-2020 en primera instancia y después ya el 2022 al Estado, al gobierno sobre todo. Mira, este es nuestro territorio, esto es lo que queremos hacer, está amenazado y necesitamos hoy día tomar acción en consenso. Nosotros como mapuche lo vamos a hacer. Si ustedes como Estado, si ustedes como gobierno se quieren sumar a esto y fortalecer la protección de ese espacio que es un parque nacional, hagámoslo. Ujú. Sentémonos a conversar. Y nos sentamos a conversar 2 años. Primero, en las primeras 2 sesiones nos tiramos los platos por todas partes. Así como una catarsis así como que pasa. Sí, así funciona. Sí. Y después sabes que todo fue fluyendo. Y ahí creo que es sumamente importante. No es el Estado quizás son las personas que estaban ahí y circunstancialmente tenían esa visión de construcción en vez de retroceder. Ujú. Pero encontré que conversar ahí y darnos el tiempo para conversar no una vez, 2 veces, nos habremos juntado 20 veces porque fueron 2 años de trabajo, palabra Eso, por palabra. ¿con quién fue Disculpa, ese diálogo? ¿Con quién con fue? bienes nacionales y con Ah, AF. Sí, con sí. bienes nacionales y con AF. Y logramos construir, es decir, cómo logramos avanzar en el resguardo del territorio y la gobernanza, creando un Consejo de Gestión de Gobernanza del Parque Nacional. Lo firmamos en diciembre del año pasado. Es el primer Consejo de Gobernanza en Gualmapu de un Parque Nacional con comunidad mapuche. Y en cuanto a gobernanza se refiere, el primero en Chile, porque hay experiencias de administración como Rapa Nui, hay experiencias de comanejo como Licanantay con Eh, San Pedro de Atacama. sí, sí. Cahuéscar también tiene avance, pero este es el primero de gobernanza, de la toma de decisiones completa. O sea, a nosotros no nos interesa saber si podemos meter 3 vaquitas, 4 vaquitas a la veranada, o nos interesa cuánto el precio le vamos a cobrar a la entrada, no. Nos interesa tomar decisiones en nuestro territorio mapuche, decisiones. ¿Qué se va a instalar, qué no? ¿Cómo planificar, cómo mejorar la gestión del Parque Nacional, reforestar? Y por qué no avanzar en la afectación de más territorio hacia áreas protegidas, pero gobernadas totalmente por mapuche, bajo una concepción de áreas de conservación indígena. La UNESCO tiene como máxima expresión la reserva de biosfera, bonitas, perfecto, pero no son aplicadas porque no son, ¿por qué no son aplicadas? Porque no son vinculantes, partiendo por desde ahí. Hay poco interés de la sociedad. Sí. ¿Por qué como mapuche no creamos nuestra propia categorización? Hace unos días atrás estaba con el pueblo Cuna en Panamá, que ellos tienen gobierno autónomo hace 100 años atrás, los Ellos tipos y fueron un tipas allá. estado indígena, Pi. ¿Ah? Ese es ellos fueron un estado indígena un par de semanas. Fue loco eso, ¿no? Y tienen un empoderamiento, tienen su propio gobierno, o sea, no vamos a entrar en detalles, pero... Sí. Y los peñas hoy día estaban en esta volada que a mí hace rato me viene haciendo sentido, así como, ¿por qué como mapuche y como indígena, no? No tenemos nuestra propia categoría de conservación que no es parque, que no es reserva, que no es área... Nuestra forma de hacer conservación indígena. Y cuando hablamos de conservación indígena hablamos de vivir en el territorio, vivir en el territorio. Pero que esa conservación no vaya de la mano del extractivismo, para asegurar eso. Y hay que ser estratégico ahí. Es una estrategia política lo que estamos haciendo para conseguir ese objetivo. Porque tú cuando le hablas de autodeterminación a la gente, se espanta.
Cuando hablas de gobernanza y conservación de la naturaleza, conversemos. Es sumamente racista igual, pero son estrategias políticas. Eso es construir puentes, compañía. Nosotros como Impacto Indígena tenemos otro proyecto que se llama Red Misión Ñorol, que es una... En Temuco nació como una red de acción por el cambio climático y la salud mental, a propósito de lo que dijo usted delante. En donde invitamos a personas mapuche, estudiantes, activistas climáticos de la Araucanía, a conocer el Cerro Ñorol. Hacemos como una subida por los senderos, llegamos a la parte de los Chimamul, y ahí con la gente hacemos un pentocún, un nutram. Nos dimos cuenta que, sobre todo en el ámbito de activista climático, como que hay pocos espacios como para realmente ver cómo se siente uno con lo que está ocurriendo. Gente nos decía, oye, puta, llevo años como en este activismo, pero nunca me he detenido a pensar cómo me siento con esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me duele? ¿Qué me preocupa? Mm, Y la red Mi Señor ha sido como eso, como un espacio en donde queremos que la gente vaya al Ñerol, que se reconecte con la Liturgia Muñén, que entienda nuestra visión de los pueblos indígenas, de esta vinculación espiritual con el territorio, que no es algo exclusivo de los indígenas, que las personas no indígenas también pueden como generar ese equimun. Y con ese mensaje del cerro, después vamos a la ciudad. Trabajamos, por ejemplo, con una comunidad indígena acá que está dentro de la ciudad, en Tromén. Plantamos el año pasado en un humedal que tienen ahí ellos varios árboles nativos. Hemos limpiado tu humedal acá. Hacemos un programa de liderazgo escolar ambiental. También estamos como impulsando ese tema. Y yo creo que en el cambio climático hay un puente, Peña, un puente que nos une como entre mapuche, con los otros pueblos indígenas, con los no indígenas. A través de ese camino podemos reencontrarnos, sí. reconciliarnos y encontrar como esta utopía del futuro. Hay que empezar a construir, yo creo que ya como para ir avanzando y asegurando cosas a las generaciones presentes y futuras. Uno siempre habla de las generaciones futuras, hay generaciones presentes igual, o sea, que Mm. hay que lograr resguardar cierto espacio en un contexto de incertidumbre política a nivel latinoamericano. O sea, hoy día hay gobiernos totalmente extremistas de extrema derecha que están negando los derechos de los pueblos. Una muestra, un botón acá al lado. El otro día conversaba con Peña y también es de por el Mapu, de la Confederación Mapuche Neuquén, y es grave lo que está ocurriendo. Es grave el retroceso en avance de derechos sociales y sobre todo indígenas, derechos de la mujer, derechos de la naturaleza y otros Exacto. en estos espacios. Y en Chile no estamos muy lejos, obviamente no quiero ser alarmista ni nada, pero el escenario es bien grave y hay Mm. que empezar a movilizarse construyendo más que Exacto. discursivamente, haciendo acciones. Lo que se está haciendo acá es algo más, no es la receta, no es la panacea, nada. Es lo que se está haciendo con lo que tenemos, ¿ya? Tenemos un territorio que igual está sanando de a poco, está encontrándose y no podemos aspirar a grandes cambios sin primero lograr conversar, lograr encontrarnos, lograr tomar mate con nuestra propia gente. Y eso es el mensaje que más me gustaría dejar, como el encontrarse con tu comunidad, con tu territorio, generar proyectos territoriales propios, dejar de mirar a Temuco, me refiero al centro, como que hay que... No. Avancemos y construyamos desde aquí para avanzar hacia afuera, ¿ya? Para avanzar hacia afuera, construyendo alianzas, redes y dialogando. Dialogando entre mapuches en primera instancia. Siento que nos falta mucho diálogo interno para Mm. recién plantearnos como algo más sólido al Estado o a la sociedad. Sí. Eso, Peña. Para ir cerrando, Mito, ya hablamos mucho, me encantó este Notram. ¿Qué mensaje le gustaría darle como a los Simón de los años 20, a los Simón Del año. Paco, niños, adolescentes indígenas que están sintiendo como este llamado, que están viendo que su territorio está siendo amenazado, que tienen ganas de aportar? ¿Qué mensaje le daría a usted a esos jóvenes que están partiendo? Primero que nada, que tenemos una fuerza ancestral que nos protege, no somos cualquier persona, Peña y Lamián. Somos mapuche, tenemos fuerza, tenemos una historia de resistencia muy grande que tenemos Mm. que usarla a nuestro favor. Nos acompañan nuestros ancestros y ancestros en cada caminar, en cada paso que damos están ahí, uno ve cómo están apoyando en sueños, en visiones, como quieran denominarlo. Y hay que tener esa fuerza, hay que tener esa claridad para poder avanzar, tener mucha paciencia también y no soltar la toalla. Cuando una vez es como que está cansado, cansado y dice, "Oh, no vale la pena luchar, no vale la pena, la comunidad no me está escuchando, o me escuchan mucho, pero el Estado o las acciones no se están concretando. Y uno dice, es que estoy perdiendo el tiempo aquí, ¿sabes qué? Mejor sigo con mi vida normal,
en la casita, tengo mi huerta, cultivo mi alimento, no me meto con nadie. Pero quienes están destinados al liderazgo, Peña y Lamien, Mm, no es así la cosa. Quienes están destinados a ser lideresa y líderes de sus territorios, hay que tener fortaleza y hay que tener esa claridad para poder avanzar. Estudiar, informarse, capacitarse, instruirse en política nacional e internacional es clave. Sumamente. Hoy día hay un marco jurídico internacional que respalda todo lo que estamos haciendo. Que el Estado de Chile no reconozca o que no ponga eso en práctica es otra cosa. Pero tenemos un marco internacional donde muchos pueblos indígenas en el mundo han logrado cosas importantes. mm, Entonces sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y eso hay que tenerlo. Y sobre todo cuidarse, cuidarse mucho su cabecita. Que se cuiden su mente, que den su espacio, que construyan relaciones sanas, que no se desgasten, que no se dejen seducir tampoco por las luces ni por cosas que pasen en la vida, ¿no? Y eso, así que eso, pero sobre todo cuídense mucho de la mente. Hoy día, sobre todo en este país que tiene tantas altas tasas de mala salud mental, no podemos permitirnos eso. Hay medicina, hay la web, hay mm. territorio para visitar, hay conversaciones que hay que tener, así que eso, Peñi, agradecido el espacio Usted, de la Benito. conversación. Chalto, Benito. La verdad que usted dijo dos cosas, todo lo que habló, como dos súper Sí. importantes para los niños, como la importancia, por un lado, de la resiliencia, de aguantar, de tener como esta paciencia, de construir, de sembrar. Uno tiene que recordar que el primer parlamento mapuche español fueron 100 años. Quilín, 100 años después, 100 años de guerra, recién ahí se logró el primer acuerdo. Y también la regeneración. No es sano estar siempre resistiendo, también hay que sanar. Y en la web lo tenemos en la conversación, escuchando a nuestros mayores, pero también escuchando el mapo. La naturaleza también nos sana. Ujú. Eh, Eso, muchas gracias. La verdad que fue un agrado conocerlo, escucharlo. Ya nos veremos más en persona, compartiremos unos matis. Sí, sí, Esperemos sí, falta eso. llevar este poquito. Así que muchas gracias y a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo a los pichiqueches, a la gente, a los jóvenes indígenas, no se sientan solos. No están solos, están sus ancestros, están jóvenes como Simón, hay muchas organizaciones. En el mundo está cambiando el tema de los pueblos indígenas. Estamos aportando en todos los ámbitos. Así que sigan adelante y nos veremos en otra oportunidad. Bye. Peucayal, Peucayal Peña.